Bienvenidos a la sesión de español. Mi nombre es Margarita y te acompañaré durante esta clase. Hoy vamos a leer un texto informativo sobre las mariposas monarcas. ¿Has escuchado acerca de las mariposas monarcas? ¿Qué has escuchado de ellas? ¿Dónde viven? ¿Cómo se reproducen? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos meses tardan para llegar a nuestro país? ¿Y de qué país vienen? ¿Cuánto miden? ¿Sabías que una mariposa puede llegar a medir de 3 milímetros a 30 centímetros? Hay mariposas tropicales, que son justamente las que crecen 30 centímetros. Pero hoy vamos a leer un texto específicamente de la mariposa monarca. Para esto es necesario que tú tengas a la mano tu lápiz, libreta, lapicero y borrador y apuntes algunos datos interesantes que te gustaría exponer. También a través de las tablas que vamos a elaborar de este texto, además de que nos ayudan a comprender, nos van a ayudar también a exponer un tema. Vamos entonces a leer nuestro texto. La lección es la número 21 y habla sobre las mariposas monarcas. Ese es su título, las mariposas monarcas. Las mariposas son insectos de cuerpo pequeño y grandes alas de colores. Todas son muy bonitas, pero las mariposas monarca son muy especiales. ¿Sabes por qué? Mariposas que migran. Cada año, las mariposas monarcas realizan un viaje pero muy largo para venir a México. ¿De dónde vienen y por qué? Las mariposas monarcas viven en los bosques de Canadá, un país que está cerca del Polo Norte. En invierno, estos bosques se cubren de nieve. Como las mariposas no resisten el frío, se marchan. Van en busca de sitios más cálidos, donde pasar el invierno sin morirse de frío. Millones de ellas emigran hacia México, nuestro país. El gran viaje. Las mariposas monarcas inician su viaje en agosto. Vuelan hacia el sur en grupos formados por miles de ellas. Las mariposas vuelan durante 3 meses. De noche bajan a descansar en árboles y de día continúan el viaje. Primero, las mariposas cruzan los bosques de Canadá. Luego, atraviesan otro país, Estados Unidos. Finalmente, entran en México, pero aún viajan muchos kilómetros para llegar al lugar donde viven en el invierno. ¿Dónde viven durante el invierno? Después de un larguísimo viaje, las mariposas llegan en noviembre a los bosques de Michoacán y del Estado de México. Ahí permanecen durante el invierno. Millones de mariposas. Cuando las mariposas llegan, el espectáculo es increíble, pues los bosques de humayales quedan cubiertos por ellas. En estos bosques encuentran su alimento y se quedan dormidas durante más de 2 meses. El regreso. En febrero del año siguiente, las mariposas despiertan y revolotean. Después se aparean para reproducirse. Finalmente, cuando llega la primavera, las mariposas inician su largo viaje de regreso a Canadá. Si cuidamos los bosques para tener dónde recibirlas, cada año las mariposas monarcas regresarán a México. ¿Te imaginas cómo crece una mariposa? Te voy a mostrar entonces una imagen. Observa la imagen. Observa estos dibujos. Las hojas, los huevos, la larva, oruga, la pupa o el capullo y finalmente la mariposa. Vamos a continuar leyendo. Así crece una mariposa monarca.
huevos. La hembra pone alrededor de 400 huevos en las hojas de una planta llamada Asclepia, oruga. Del huevo nace un gusano amarillo, negro y blanco, con muchas patas, capullo. El gusano se cuelga de una rama y con la boca teje una bolsa de seda en la que se envuelve. Mariposa. Después de 8 o 10 días, el capullo se rompe. La oruga se ha transformado en mariposa. Tenemos mucha información en este texto. Como has de haber escuchado, es un poco largo. ¿Qué intención tiene este texto? La intención de este texto es informar acerca de cómo las mariposas monarcas emigran desde Canadá, pasan por Estados Unidos y finalmente llegan a nuestro país, México, y se quedan en los bosques de Michoacán y del Estado de México. Además, este texto nos explica cuál es el proceso de reproducción y cuál es el ciclo de vida de una mariposa monarca. ¿Cómo podemos escribir esta información de tal forma que nos ayude a exponer el tema y además comprender el texto? Seguramente tú ya tienes algunas notas en tu libreta de la mariposa monarca. Ahora te invito a que me acompañes a elaborar una tabla donde vamos a poner información sobre las mariposas monarcas. Información importante. Lo que me gustaría a mí transmitir o explicar de este texto informativo es el ciclo de vida. Pero de título le voy a poner de esta manera. Así crecen. Nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, las mariposas monarcas. Y seguramente cuando tú vayas a exponer este tema, vas a decir primeramente el título. Vamos a recopilar la información. Así crecen. ¿Cómo crecen las mariposas? Muy bien. Primero se aparean. Estas revolotean y se aparean. Después de esto se forman unos huevos. Que la hembra pone en unas plantas, pero estas plantas son específicas, se llaman clepádias y solo existen en los bosques de Michoacán y del Estado de México. Posteriormente se convierten en orugas. Después se vuelven capullos, que también se les llama popas. Y finalmente nace una hermosa mariposa. Hemos escrito algunas palabras clave que nos van a guiar para la comprensión de nuestro texto y además para la exposición de este tema. Como algunos datos interesantes, vamos a poner algunos periodos de estas mariposas. Primero, cuando estas se aparean, después de aparearse, se forman huevos. Y estos huevos son de 3 a 8 días. De ahí, orugas se forman de 7 a 17 días. Es la cantidad donde
crecen estas mariposas. Finalmente, el capullo o pupa es de 8 a 15 días. ¿Y las mariposas? ¿Cuánto tiempo crees que vivan después de todo el ciclo que hayan pasado? ¿Cuánto tiempo crees que vivan? Muy bien, la mariposa normal, que no es mariposa monarca, vive de 2 a 6 a 3 semanas. Pero la mariposa monarca puede vivir hasta 8 meses. ¿Te acuerdas que al inicio de la sesión te hablaba de las mariposas tropicales que llegan a medir casi el tamaño de una regla, que son 30 centímetros? Estos también duran, su periodo de vida es casi de 9 a 12 meses, un año. Una característica de las mariposas es que son de sangre fría. Por eso se trasladan de Canadá a México cuando llega el invierno o está a punto de comenzar el invierno. Entre más grande sea la mariposa, más tiempo de vida tiene. Bueno, te preguntarás en esta columna qué datos vamos a poner. Los datos que vamos a poner en esa columna de la tabla que estamos mostrando son algunos meses importantes. Mientras escuchaste el texto, ¿ubicaste algunos meses importantes? ¿Cuáles son? Estos meses tienen que ver con el periodo de emigración, de reproducción y de estancia en nuestro país y estancia en el país de Canadá. Los meses importantes que tenemos es el mes de agosto, que es cuando salen ¿de dónde? Muy bien, salen de Canadá. ¿Y cuándo arriban a nuestro país? Muy bien, arriban en el mes de noviembre. Llegan a México. Y en el mes de febrero del siguiente año, se reproduce. Y después de reproducirse, se van de nuestro país hacia Canadá y llegan a Canadá en el mes de mayo. Ya que tenemos estos meses importantes de el viaje y la reproducción de las mariposas monarcas, es importante que observemos que las mariposas monarcas se reproducen a finales del verano y por eso también influye en su periodo de vida. Además, estas fechas importantes nos dejan ver que las mariposas monarcas se pasan viajando aproximadamente 6 meses. 3 meses de Canadá a México y después 3 meses de México a Canadá. Entonces, durante su periodo de vida, viajan 6 meses. ¿Tú cuánto tiempo viajas en un año?
¿Sales de vacaciones? ¿Vas de visita a los abuelos? ¿Qué tiempo de tu vida has viajado? Bueno, esta tabla nos va a ayudar a comprender y a retomar algunas palabras claves para realizar una exposición informativa a diversas personas. Esta es una opción de cómo presentar la información en una tabla, pero también podemos presentarla de diferentes maneras. Vamos a ver unas tablas más que tienen que ver con el texto que leímos. Mientras, te propongo que también en tu cuaderno intentes hacer algunas tablas más para comparar si la información que nosotros elegimos fue la misma que a ti te interesó. Igual a ti te pudo haber interesado alguna otra información para exponer en casa o con tus compañeros. Observemos la siguiente lámina. Tenemos dos preguntas. La primera es ¿por qué emigran? Y la segunda, ¿cómo se reproducen? ¿Por qué emigran las mariposas monarcas? Bueno, porque en invierno estos bosques se cubren de nieve. ¿Cuáles bosques? ¿Los de México o los de Canadá? Muy bien, los bosques de Canadá son los que se cubren de nieve. Entonces, por eso ellas emigran. Si no, pueden morir. Buscan sitios más cálidos. ¿Recuerdas que te hablaba de que las mariposas tienen sangre fría? Entonces necesitan un lugar muy acogedor y cálido sobre todo, para pasar el invierno sin morirse de frío. Estas son algunas razones que nos plantea el texto del por qué emigran las mariposas monarcas. ¿Cómo se reproducen? Por medio de huevos y se aparean para reproducirse. Tenemos más información sobre las mariposas monarcas. Vamos con la siguiente tabla. En la siguiente tabla tenemos información nueva e información parecida a la que ya te presentamos en un inicio. La primera pregunta que tiene esta tabla es ¿dónde vive? Viven en los bosques de Canadá y también en los bosques de Michoacán. Ciclos de vida. ¿Cuáles son los ciclos de vida? La hembra pone alrededor de 400 huevos. Después nace un gusano amarillo, negro y blanco. Se cuelga de una rama y con la boca teje una bolsa. Después de 8 o 10 días, el capullo se rompe y finalmente sale una mariposa. La primera tabla que elaboramos juntos tenía solo palabras claves. Estas láminas que te muestro tienen oraciones completas o ideas principales y secundarias de un texto. Para comprender mejor el texto, también puedes apoyarte de algún marcatexto, un plumón o un lápiz que te pueda ayudar a subrayar las ideas principales y secundarias para después meterlas en una tabla como estas y exponerlas con tus compañeros o amigos. Bueno, estas son algunas propuestas de tablas. ¿Cómo te ha parecido el desarrollo de un texto informativo o una exposición por medio de una tabla? También hay otras opciones. Podemos utilizar dibujos o esquemas, mapas mentales, en los cuales pongas el proceso de vida de la mariposa monarca. Ahora
Vamos a leer un texto juntos para terminar. Y tiene que ver con las mariposas. Vamos a escuchar atentamente. Mariposas. En los viejos sauces de nuestro jardín hay 1000 gusanitos en el mes de abril. Con sueño y frío, suben por el muro, buscando un lugar caliente y seguro. Llega el mes de mayo, con sus blancas rosas, y en el jardín hay muchas mariposas. No hay gusanitos. Cuando despertaron, tenían alas bellas y alegres volaron. También, a través de una poesía, podemos explicar lo que comprendimos de un texto informativo. ¿Te das cuenta? Nos dice esta poesía el proceso o ciclo de vida de una mariposa monarca, pero a través del juego de palabras y la construcción de rimas. Vamos a ver, a partir de este texto que te acabo de leer, algunas rimas que podemos descubrir en nuestro texto de la mariposa monarca. Ok. Tenemos entonces la palabra mariposa, tenemos la palabra río y tenemos la palabra jardín. Vamos a ver entonces qué palabras riman con estas palabras. Mariposa. ¿Con qué palabra rima la palabra mariposa? ¿Con qué palabra rima la palabra frío? Río. Río rima con la palabra frío. Jardín rima con la palabra. ¿Con qué palabra rimará la palabra jardín? Carmín, muy bien, rima con la palabra carmín. ¿Qué palabra rima con la palabra mariposa? Muy bien, rima con la palabra bolsa. Tenemos entonces algunas palabras que riman con nuestras palabras que estaban en el poema. Acuérdate que cuando escribimos un poema, aunque sea parte de un texto informativo, las palabras tienen que rimar. Y esto tiene que ver con las terminaciones. Como carmín con jardín, río con frío, mariposa con bolsa. Bueno, recuerda que puedes utilizar las tablas para comprender mejor tu texto y crear también mapas mentales o poemas para explicar o exponer un tema de tu interés. Los textos informativos nos dan información sobre temas que desconocemos. Mi nombre es Margarita. Me despido de ti y te espero en la próxima sesión. Adiós.